Buenas tardes. Es un placer para mí estar con vosotros. La primera vez que asisto como visitante a vuestra reunión, a vuestro culto, la Iglesia de la Gracia de Dios, pero es un placer para mí porque vengo por las mañanas, así que me siento un poco hoy como más o menos como en casa. Escuchando a vuestro pastor sobre el tema de la oración, me ha venido, no puedo evitar contaros una anécdota que es del todo real, pero también muy triste, y es al respecto de una historia de oración. Una pareja se casaba y la boda se celebraba en la iglesia donde la chica era miembro de toda la vida y el padre era uno de los líderes de la iglesia, uno de los ancianos, y le hacía especial ilusión predicar en la boda de su hija. ¿Os parece del todo, supongo que normal? A todos los padres nos gustaría tener algún tipo de participación en la boda de nuestras hijas. Y por razones que se me escapan, la hija y el novio decidieron invitar a otro predicador, con lo cual podéis imaginar que el momento no fue especialmente cómodo para el pobre padre que estaba ahí en la iglesia y que no podía predicar en la boda de su hija. Y le dijeron los hijos, bueno, la hija y el yerno: no te preocupes, papá, vas a poder tener la oración del inicio del culto. Y el padre dijo: gracias. Y aprovechó la oportunidad 29 minutos para orar largo y tendido por su hija y por su yerno. Es una historia real, verdadera, y yo sé que dramática y cruel, pero cierta, y a veces podemos caer en ese tema de que podemos abusar de nuestros tiempos de oración para convertirlos en nuestra propia predicación. Y evidentemente no es el momento ni es el lugar. Cada momento, dice el texto bíblico, todo tiene su tiempo. Os quiero invitar a que me acompañéis al texto que acabáis de escuchar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Es un capítulo extraño, es un capítulo un tanto difícil de encajar, porque es un capítulo que ya inicia lo que estamos conociendo o llamando como la Semana de la Pasión, la Semana Santa, el momento probablemente más álgido y de mayor tensión emocional, sin duda, para Jesús y incluso incluyéndoles para sus propios discípulos. Venimos del capítulo 11, si miráis atrás en vuestras páginas de vuestras Biblias, y encontraréis que en el capítulo 11 Jesús ya ha entrado en el Domingo de Ramos. Por lo tanto, el capítulo 14, que es algo posterior, seguramente nos está situando probablemente en un par de días después. Seguramente estamos en el martes o algo así de la Semana Santa, y entre el domingo y ese martes han pasado muchas cosas y de mucha tensión, de mucho voltaje, porque Jesús entró en Jerusalén el domingo de una forma esplendorosa, de una forma bastante reconocible, como un rey, como un Mesías esperado, con hosanas, con alegría, con ramas, con palmas, con estoras, con alfombras. La gente está reconociendo que alguien especial está entrando en Jerusalén, pero en un momento enseguida la historia nos narra capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13 que Jesús se enfrasca probablemente en la semana o en los días de mayor confrontación. Estamos, por tanto, en un capítulo, el 14, de un contexto de confrontación. La entrada triunfal ha quedado enseguida atrás, ha quedado muy diluida, y enseguida Jesús se ha involucrado en una serie de denuncias, literalmente habladas así, denuncias ante los líderes religiosos de Israel. Les dirá cosas muy duras, les llamará abusadores, les dirá que son sacerdotes que abusan de la gente. Narrará en los capítulos 12 y 13 una serie de parábolas contra los líderes políticos de Israel y denunciará incluso la hipocresía de los escribas. Nadie se escapa de los ataques verbales de Jesús en esos 2 días. Da la impresión de que Jesús, muchos autores piensan que es una constante provocación de parte de Jesús hacia el liderazgo espiritual y político y religioso de su tiempo. Es extraño que en solamente un par de días Jesús concentre tantas confrontaciones y con tanto público en su contra. Al final, el párrafo, por decirlo así, el tiempo de esta confrontación termina con un anuncio extraño, un anuncio insólito, y es que Jesús anuncia la destrucción del templo. Nadie le entiende, ni los propios ni los extraños. Piensan en todo momento que está hablando, siempre por supuesto, piensan que está refiriéndose al gran edificio del Templo de Salomón, el gran símbolo, el gran lugar de concentración espiritual de todo Israel, el gran símbolo religioso. Y no entienden ni pueden creer y le rechazan abiertamente los extraños e incluso los propios de que ese gran templo pueda ningún día caer. Por cierto, la historia evidentemente, por supuesto, como siempre, da la razón a Jesús
y unos 40 años después el templo, famoso templo de Salomón, va a ser destruido por el emperador Tito y por todo lo que va a destruir a su alrededor, toda la ciudad entera, de manera que solo va a quedar un muro, solo un muro restante, que hoy los hebreos, con tremenda nostalgia y con tremenda tristeza, van allí a orar y le llaman el muro de las lamentaciones. Por lo tanto, la profecía de Jesús, que evidentemente no se está refiriendo directamente al templo, se está refiriendo a su propio cuerpo y está hablando de ese anuncio de destrucción del templo, pero que en 3 días va a volver a ser reedificado, como bien sabéis, solo se está refiriendo a su propia persona, a su propio cuerpo. Está hablando ya de su muerte, que va a suceder a unos más o menos 5 días vista. Pero el desafío de Jesús, la confrontación ha sido de tal nivel que ha convertido la tensión y la relación con los liderazgos de Israel en una relación totalmente insoportable. De manera que en este texto, en el capítulo 14, por decirlo así, el sumum de la tensión se aplaca o se tensa tanto que desaparece, porque en el capítulo 14 encontramos 2 partes del capítulo, una de mucha emoción en situación de paz, en situación de oasis, que es la que veremos hoy, y una segunda parte mucho más tensa, mucho más emotiva, cuando Jesús se despedirá de sus discípulos. El capítulo 14 de Marcos es el capítulo de la Santa Cena, es el capítulo en que Jesús explica su despedida personal de sus discípulos. Así que en este pasaje, el capítulo 14, podríamos decir que tiene 2 partes. Vamos a ver la primera parte hoy solo. La primera parte nos habla de pasión, nos habla de devoción, nos habla con el protagonismo de una mujer que hace algo totalmente insólito, totalmente inesperado y que va a dejar en una evidencia totalmente negativa a todos sus discípulos. Dice el versículo 1 del capítulo 14 y nos adelanta con claridad en la narración de Marcos la fecha bastante exacta. 2 días después era la Pascua. Por lo tanto, podemos ubicarnos que si la Pascua fue en jueves, probablemente esto tenga que estar sucediendo más o menos el lunes o el martes. Y la fiesta de los panes sin levadura, y entonces dice el texto, como veis, la confrontación es total, los principales sacerdotes, los escribas ya han decidido, dice el versículo 1, cómo prenderle por engaño y llevarlo a la muerte. La decisión está tomada, alea jacta est, no hay nada que va a poder evitar esto, solamente los líderes están aplazando la fecha, y dice el versículo 2 que no lo harán durante la fiesta, es decir, Jesús no tenía que morir en esta semana. No tenía que morir durante la semana de Pascua, porque los propios líderes tienen miedo de que el pueblo se altere, se alborote y pueda haber un rebombori, pueda haber un problema en la ciudad de Jerusalén. Y dicen, no lo vamos a hacer en este momento, pero sí lo vamos a hacer. Y sí está ya tomada la decisión. Ese es el punto álgido, la guinda final de la confrontación entre Jesús y el liderazgo religioso y político de su tiempo. Así que ahí se detiene la historia y no volvemos a saber nada de ella hasta que Jesús va a ser detenido en el campo de los olivos en Getsemaní. Mientras tanto, hay un paréntesis, que es donde hoy estamos, y es el capítulo 14, y nos dice que Jesús en ese momento se fue a una pequeña ciudad, a un pequeño, casi aldea de Betania, hasta las afueras de Jerusalén. Betania es una ciudad, un pueblecito más bien, muy importante en la vida personal de Jesús, porque en Betania Jesús iba habitualmente, no es la primera vez en esta historia que leemos hoy, iba para encontrar a amigos, iba a encontrar descanso emocional, iba para encontrar a personas y a familias que le querían. Por tanto, es un lugar, digamos, que de oasis. Y ahí nos dice el texto bíblico que se encuentra en la casa, no de la familia donde Jesús habitualmente iba, una familia de 3 hermanos donde habitualmente Jesús se encontraba especialmente bien recibido, sino que nos dice que se encuentra en la casa de un personaje curioso que se llama Simón, que la historia bíblica, según narrada por Marcos, le llama el leproso. Bastante improbable, permitidme que haga una pequeña especulación, pero bastante improbable que Jesús ni sus discípulos estuvieran comiendo en la casa de un enfermo con lepra. Es más que probable, aunque el texto no nos lo dice directamente, que es más que probable que estuviera en la casa de un ex leproso.
porque es totalmente imposible, y la ley lo prohibía, que el contacto con un leproso fuera algo normal. Los leprosos iban con campanillas avisando a la gente donde andaban ellos para que la gente pudiera huir y pudiera escapar de un posible contacto que la ley maldecía y que convertía en inmundo a alguien que había tocado un leproso. Por lo tanto, si nos atenemos a la ley, a la tradición y a las costumbres judías, es más que improbable que este hombre fuera en el presente de la historia un leproso real. Pero muy probablemente pudo haberlo sido, y por eso quedó su nombre, quedó el alias de un tal Simón, el leproso. En esa casa Jesús está comiendo con él. Y si me permitís una segunda especulación, podemos llegar a pensar que si fue un ex leproso y si está recibiendo a Jesús en su casa y si está siendo hospitalario con él, es muy probable pensar que probablemente, a lo mejor, quizás fue Jesús el que le curó. De hecho, no sería tan extraño. Jesús ha curado a muchos leprosos en la historia del Evangelio. Incluso hay un momento en que cura a 10 de ellos a la vez. Y como recordaréis, solo hay uno que regresa para darle las gracias. Por lo tanto, la historia de Jesús con los leprosos no es tan insólita. Sucede en diversos momentos del Evangelio y podríamos creer que quizás este fue uno de ellos. Y en agradecimiento lo recibe en casa y le da de comer. Permitidme ahora un paréntesis y que os lance una pregunta para que reflexionéis en voz baja. Si viniera Jesús hoy, aquí, a la ciudad de Barcelona, y viniera a tu casa, ¿qué le ofrecerías? ¿Qué le darías? ¿Cómo le harías sentir bien? Quizás, por lo menos, le darías una buena comida y le prepararías el mejor manjar que en ese momento pudieras tener en tu nevera. Y eso es más o menos lo que viene a hacer Simón el leproso. Le acoge en casa, le da de comer y hasta cierto punto permitidme que os diga que es un hombre políticamente correcto. Si está agradecido, al menos está haciendo lo que puede para agradecerle a Jesús lo que posiblemente le debe. Pero solo le ha ofrecido su casa y solo le ha ofrecido su mesa, solo le ha ofrecido su comida. Bien, correcto, políticamente correcto, pero no mucho más. En ese contexto en el que Jesús está siendo agasajado por ese hombre que quizás, probablemente fue una víctima de la enfermedad y que quizás también Jesús curó, en ese momento irrumpe en la escena una mujer que va a dejar en evidencia a Simón y va a dejar en evidencia absolutamente a todo el cuerpo apostólico de los discípulos que seguían por 3 años a Jesús. Irrumpe en la escena una mujer que, hasta donde sabemos en este texto de Marcos, es una mujer anónima, una mujer que no sabemos su nombre según la narración de Marcos, pero nos dice que en ese momento, justo en esa cena o en esa comida, sentados a la mesa, irrumpió una mujer con un vaso de alabastro lleno de un perfume especialmente costoso, de nardo puro, y que tenía un altísimo valor económico. Fijaos en el contexto, estamos en un ambiente de amor. Betania es una ciudad de amor, es un oasis espiritual para Jesús. Estamos en un ambiente de gratitud, probablemente de reconocimiento por parte de este ex leproso, y lo ha expresado, ese amor y esa gratitud, pues como mejor ha sabido. La palabra de Dios nos dirá en diversos versículos y en diversos momentos del texto del Nuevo Testamento que conforme fuimos premiados, conforme fuimos bendecidos, así también debemos ser agradecidos. Hay varios textos, incluso alguna parábola, que nos dan a entender que nuestra gran recepción de bendición tiene que desembocar en una gran actitud de agradecimiento. Ahí tienes a una mujer que entra en la escena, que irrumpe de una forma inesperada y que cuando le ve a Jesús, dice el texto, que quiebra, rompe, destruye el recipiente de un vaso de alabastro de piedra, lo rompe para poder desembocar todo su contenido sobre la cabeza de Jesús. De un gran valor, nos dice el texto enseguida, porque enseguida uno de los miembros del equipo ministerial de Jesús, probablemente con toda seguridad Judas, el tesorero, pero que por cierto también los evangelistas le llamaban ciertamente ladrón. ¿Hay alguno que aquí que sea el tesorero de la iglesia? No va por él, la predicación no va por él, Pero este sí tenía poco de testimonio y poco de ejemplo.
Y este hombre enseguida hizo sus cálculos. Seguramente habría nacido en Barcelona y enseguida hizo números. Y dijo, esto vale por lo menos 300 denarios. La traducción a nuestro mundo real actual es que son 300 jornales de trabajo, es decir, que vienen a ser unos 10 meses de trabajo en un año normal. No sé si eres mileurista, algunos dicen, pastor, me gustaría ser mileurista, pero si lo eres o no, he hecho cálculos como si lo fueras, y al cálculo traducido actual, pues 300 denarios, podríamos estar hablando de unos 8 o 10.000 euros en un pequeño frasco de perfume, que esta mujer no tuvo absolutamente ninguna duda, no tuvo por un momento ni una quiebro de duda en entregárselo a la persona de Jesús y cubrirle con él toda su cabeza. El resultado nos narran otros evangelistas que es que toda la casa acabó perfumada. Evidentemente, todo ese perfume se desbordó por toda la casa, no solamente sobre el cuerpo de Jesús, sino todo el ambiente y todo el contexto. Permitidme dar una crítica muy personal a esta mujer, hasta ahora anónima. Este uso del perfume es un uso totalmente irracional, totalmente ilógico, y así se lo recriminaron enseguida a los discípulos. Lo normal hubiera sido usar unas gotas. Las mujeres que estáis aquí, si tenéis perfume, os ponéis una gota de perfume aquí y otra de perfume acá. Y si el día es generoso, quizás son 4. Yo tengo una mujer catalana y le regalo al año un bote de perfume. Para no hacer publicidad, es de Ponche y Cabaña. Y intento, deseo y anhelo que dure todo el año. Entonces, yo soy consciente de que ella ni las 4, solo una. Y casi os puedo asegurar que dura 12 meses, casi. Y yo contento porque el marido de mi mujer también es catalán. Y para los que sois de afuera quizá vais entendiendo mejor la cultura catalana ahora un poco. Entonces, contenta ella y contento yo de que eso dure, porque si mi mujer tomara el dichoso bote de perfume que cuesta dinero, que valemos dinés, y se lo echara encima por toda ella, pues tendríamos un problema matrimonial. Y quizás incluso algo más allá de un problema matrimonial, tendríamos un problema familiar. Y lo sabría todo el vecindario. Así que lo que esta mujer hace, permitidmelo, pero es totalmente ilógico, totalmente irracional, extravagante, exagerado, radical. Puedo seguir diciendo locuras, pero me voy a quedar con una última palabra o con un último objetivo. Lo que hace esta mujer es pasional. Y seguramente, este es el núcleo de la historia. Esta mujer sabe perfectísimamente quién tiene delante de ella. Sabe perfectísimamente que no tiene a un gran rabino, aunque también no que tiene solamente adelante de ella a un multiplicador de panes y peces, que también, o a un hombre que hace milagros o que cura leprosos, que también, sino que sabe perfectísimamente que tiene delante al siervo sufriente que había prometido Isaías. Sabe perfectamente que tiene al verdadero Hijo de Dios encarnado, que tiene al Mesías prometido, que tiene delante al verdadero Hijo de Dios. Y esa presencia no la captó Simón el leproso. Esa presencia no la captó ni la agradeció suficientemente Simón cuando solo puso una mesa llena de comida. Pero esta mujer, recordad hasta esta historia aún anónima, sí tiene clarísimo, perfectísimamente claro quién es el que tiene delante. Digo anónima porque en Marcos no nos da el detalle y el cariño de nombrarla, pero esta mujer tiene nombre y los otros evangelistas sí lo van a aclarar. Y nos van a decir que esta mujer es una mujer tremendamente agradecida, porque esta mujer es la hermana de un hombre que murió solamente unos días antes, que Jesús se acercó a la tumba y que ante la tumba de ese hombre Jesús lloró. Y ante el lloro, la tristeza y la tragedia emocional de Jesús, la historia bíblica nos narra que le llamó de la tumba, le hizo salir y este hombre resucitó. La hermana de ese hombre es la mujer anónima de Marcos que cubrió la cabeza de Jesús con su perfume. Un perfume carísimo, evidentemente para esta mujer anónima que se llama María.
Se había acabado la coquetería por muchos años. No habría perfume que ponerse aquí, ni aquí, ni aquí. Y no solo eso, incluso yo adelanto que probablemente se había acabado incluso su seguridad social o su medio de jubilación. Porque vosotros vais como ella, como María, con 8 o 10.000 euros por la calle, por el bolsillo. Seguro que no. Pero ella andaba en ese momento con casi todo el salario de un año, enfocada, dirigida e intencionalmente buscando adorar a Jesús. La respuesta de los discípulos es como mínimo sorprendente, al igual que la actitud de esta mujer. Si la actitud de esta mujer es una actitud de una pasión desbordada, si queréis es extravagante, es radical, es exagerada como mínimo, fanática, quizás os duela más. La actitud de los discípulos tampoco queda en muy buen lugar. Porque la historia nos narra que los hombres que estaban viendo esta escena, nos dice el texto bíblico que cuando vieron lo que vieron en el versículo 4, nos dice que se enojaron dentro de sí. Es decir, se enfadaron, se mosquearon. Y a eso a uno tiene que llamar la atención, porque estos hombres eran hombres que llevaban 3 años caminando con Jesús, escuchando sus textos, sus predicaciones, escuchando sus mensajes, viendo sus milagros y corroborando, no solamente muchas páginas atrás, sino muy cerca de donde estamos, cuando Pedro dice: tú eres el Cristo. ¿A quién iremos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Incluso ellos han reconocido, no mucho atrás, que el verdadero Hijo de Dios está caminando con ellos por 3 años. Pero nos dice el texto sorprendentemente en el versículo 4 que se enojan con esta mujer, con María, con esta mujer tremendamente agradecida y apasionada, y tanto se enojan que llegan a decir palabras duras, porque dice el versículo 4 y en adelante que dice que ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué se ha tirado por los suelos este tremendo valor que tenía este pequeño frasco de perfume, que se podía haber traducido en muchísimas cosas muy útiles? Y nombran hacen una propuesta espiritualoide, que no espiritual. La propuesta espiritualoide es: podríamos haber transformado todos estos 300 denarios, estos 300 salarios de cada día, esos 8 o 10.000 euros, en muchísima ayuda para los pobres. Y fijaos que digo espiritualoide porque es algo muy sutil que a veces el enemigo también nos puede arrastrar y engañar a los que creemos que estamos ya por encima de la inmadurez de estos discípulos. Sí, son inmaduros, sin duda. Son incorrectos, les falta discernimiento espiritual. No cabe duda, esta mujer los avergüenza en su nivel de adoración y en su nivel de pasión y en su nivel de entrega y de amor al Señor. Sin duda, los deja a cuadros. Pero pensemos si nosotros alguna vez quizás no hayamos poder caer en una tentación parecida. La espiritualidad falsa de estos discípulos, o al menos de uno de ellos, es que la traducción de este dinero era mucho más útil para dárselo a los pobres. Y dices, no está mal la idea. Por eso es espiritualoide, porque la idea es sutil, es delicada. Y uno diría, pues quizás tenían razón, y quizás podemos hacer con nuestros recursos otras cosas que también son útiles para la obra de Dios, y no tenemos que destinarla al proyecto primario que esta mujer entiende como innegable, que es la adoración absoluta, total, completa y apasionada de Jesús. Y este hombre o estos hombres proponen la opción B, el plan B. Digo que es sutil, digo que es espiritualoide, porque parece espiritual, lo parece, pero no lo es. Lo parece porque parece que va a hacer algo bueno por el prójimo. Jesús estaría diciendo sí, amén. Probablemente en otros contextos sí, porque Jesús adelantó en muchas ocasiones alimentos a pobres y a muchos miles de personas que alimentó en diversas ocasiones de la historia del Evangelio. Por lo tanto, Jesús aparentemente no se hubiera negado a esta propuesta. Pero hay un elemento importantísimo, y es que la propuesta, la idea, la sugerencia de Judas está diciendo algo muy importante, subyacente, en segunda línea, entre líneas.
Lo que está diciendo Jesús lo que está diciendo Judas acerca de lo que María ha hecho sobre la cabeza de Jesús, es que lo que está diciendo es que la adoración a Jesús no es la prioridad, que Jesús no es el personaje prioritario, que podemos priorizar los pobres, que podemos priorizar otros elementos, otras prioridades de nuestra vida de iglesia, de nuestra vida personal cristiana, de nuestra vida familiar, antes que ponerle toda la carne en el asador de la adoración a Jesús. Y ahí, hermanos, sí que estamos en un conflicto, o al menos Judas propone un conflicto espiritual. Nos dice el texto, en el versículo 5, que murmuraban contra ella, se enojaron, propusieron un plan B para no haber hecho lo que ya ella había hecho, y dice el versículo 5 al final que murmuraban literalmente contra ella. Si buscábamos en el original griego, dice que los discípulos resoplaban contra ella. ¿Sabéis lo que es resoplar? Sí, si sois padres y abuelos seguro que me entendéis. Todos hemos resoplado con nuestros hijos y con nuestros nietos, pero con más agresividad. Y ahí tienes a Judas y a los que le están siguiendo enojados, proponiendo planes alternativos y resoplando contra esta mujer. Y yo me pregunto, ¿esta mujer no sería que tenía mucho que agradecer? ¿No sería que esta mujer había hecho esta locura, esta acción irracional? Porque lo que ella había visto, lo que ella había recibido de parte del Señor también era irracional, también era extravagante, también era exagerado, también era radical. Quien mucho ha recibido, mucho debe agradecer. Quien poco ha recibido, evidentemente también poco quizás acabará agradeciendo. Quizás las circunstancias de esta escena puedan repetirse también en vuestra vida congregacional. Quizás puedas encontrar alguna vez en el culto o en ministerios o en diaconías a una persona que sea especialmente, intensamente, apasionadamente entregada a Jesús. Más de la media, o más de lo normal, o más de lo cotidiano, o más de lo nuestro rutinario. Y quizás encuentres que otras personas puedan devaluarlo, puedan, no sé si la palabra difamar será muy fuerte, pero puedan criticarlo, o puedan resoplar contra ese hermano o esa hermana, porque al final y al cabo parece una mujer fanática, o un hombre demasiado apasionado. Bueno, si esa es la historia, si esa escena se repite en tu entorno, en tu contexto, en tu iglesia, en tu familia, háztelo mirar. Porque lo que esta historia nos está narrando es que aquí hay una mujer agradecida, muy agradecida, probablemente con toda seguridad, porque la vida de su hermano ha sido restaurada, porque la vida de su hermano ha sido resucitada. Por lo tanto, está, no un poco, está total y completamente agradecida al Señor. Dejadme que haga un paréntesis, salga del texto de Marcos y os pregunte, seguramente la mayoría de los que me escucháis, seguramente la mayoría habéis aceptado a Jesucristo como vuestro Salvador. Quizás algunos hace unos meses, o quizás hace unos años, o quizás los que ya tenéis más canas en el Evangelio, a lo mejor hace décadas. Bueno, permitidme que os diga que no tiene ninguna importancia, porque delante del Señor Jesús no hay currículum. Así que da lo mismo que lleves 50 años en el Evangelio como si llevas 5 días. Da lo mismo, la salvación es la misma. Pero tanto si eres reciente como si eres muy veterano, creo que tú también entenderás que lo que ha sucedido en tu vida es lo más importante de tu vida. Que lo que ha sucedido en tu experiencia personal con Jesús ha sido un elemento de transformación absoluta y completa. Jesús ha borrado tu pasado, ha borrado los pecados de tu pasado, dice el texto de Miqueas, que los ha cogido como en un paquete y los ha tirado a lo profundo del mar. Ha modificado tu presente, tu cosmología, tu forma de ver el mundo, tu forma de ver la realidad, tu forma de ver el lunes, tu forma de ver tu familia, tu forma de ver el trabajo. Todo Jesús lo ha cambiado y, por supuesto, te ha prometido, te ha asegurado una esperanza de futuro impresionante. Por lo tanto, tu pasado cambió, tu presente está modificado y tu futuro va a ser una maravilla. ¿Qué va a pasar en tu vida que pueda superar a Jesús? Nada. No hay nada en tu experiencia personal, ni lo que has vivido, ni lo que te quede por vivir, nada va a superar a la experiencia impactante y trascendental de haber conocido al Hijo de Dios como tu Salvador personal.
Eso debe producir en nuestras vidas un agradecimiento permanente, profundo y apasionado. Eso espero, porque así lo deseo para mi vida y lo deseo para la vuestra. Había una mujer que en una predicación de esta historia, en una iglesia parecida a esta, el pastor estaba compartiendo este texto de Marcos capítulo 14 y llamó a la iglesia a que se comprometieran con traer a la obra del Señor lo que fuera más valioso de sus vidas, a la imitación de esta mujer, al modelo de esta María. Porque el hermano proponía, y yo en este tema lo segundo, que probablemente el termómetro de nuestro amor, el termómetro que mide nuestro amor por Jesús, es saber cuánto estamos dispuestos a entregarle, o qué estamos dispuestos a entregarle por amor a Él, por amor a su obra, por amor al Señor. No sé qué es lo más valioso en tu vida, exactamente no lo puedo saber. Piénsalo por un momento, ¿qué es lo más valioso en tu vida? ¿Lo que hay en tu cuenta corriente? No sé si hay mucho y poco, pero a lo mejor hay poco y es valioso. No sé si lo más importante para ti quizás sea tu coche, tu casa, tu patrimonio personal, económico, material, cosas que van a desaparecer y que se pueden fundir y que pueden un día tenerlas y mañana puedes no tenerlas. Quizás el tiempo es lo más valioso, dicen los empresarios, que es lo que más valoran, lo que más valioso es el tiempo. A los novios, si les preguntas qué es lo más valioso, es su novia, y si es una novia le preguntas a su novio, está clarísimo. O incluso a los casados, algunos dicen que lo más valioso de su vida es su cónyuge, su pareja. Los jóvenes que están en la universidad dicen que lo más valioso de su vida es sus sueños, sus planes, sus ilusiones, su proyecto de vida. No sé cuál es tu acción o cuál es tu posesión más valiosa. Pero ese pastor llamó a la congregación y les dijo que pasaran al frente para entregar delante del Señor aquello que era lo más valioso de su vida. Y cada uno puso en su papel un compromiso, en general la mayor parte de ellos de tipo material, de tipo compromiso material. Pero una persona puso en un papel un nombre. El nombre de esa mujer, de esa persona, era el nombre de una mujer llamada Elena, y los diáconos, cuando abrieron los sobres y encontraron el sobrecito que ponía dentro Elena, le dijeron al pastor: pastor, esto no lo entendemos, no sabemos cómo se traduce esto, ¿qué hacemos con esta papeleta? Y el pastor tuvo que preguntar: ¿quién ha entregado esta papeleta? Y se levantó una mujer de la congregación, una mujer viuda, este detalle es importante, una mujer viuda, sin familia, excepto una hija que se llamaba Elena. Y esta joven, hija de una mujer viuda, que era todo su apoyo material, era todo su apoyo económico, era toda su garantía, una mujer que dependía de esa hija porque ya no tenía marido, ni podía trabajar, ni tenía más hijos. Esa hija hacía años que le estaba diciendo a su madre: mamá, yo quiero ser misionera. Yo quiero servir al Señor en misión transcultural. Yo quiero servir al Señor donde Él quiera llevarme, y estoy disponible y estoy dispuesta a dejarlo todo para ir y hacer lo que Dios me mande. Y la madre, por años, se encargó de retenerla. Por años se encargó de conseguir desanimar esa vocación, esa pasión por el Señor. Por años estuvo siempre diciéndole: no vayas. Mira a tu madre, cómo está, cómo te necesita, sola, no me puedes dejar así. Hasta que ese domingo el Señor le habló a esa mujer y entendió que estaba reteniendo para sí, con cierto egoísmo personal, aquello que era para ella lo más valioso, su hija Elena. Y salió al frente y lo compartió con la iglesia y les dijo: hermanos, pastor, he estado reteniendo durante varios años, por no separarme de ella, por no perderla, por egoísmo personal, a mi hija. Pero hoy he cambiado de opinión. El ejemplo de María, el ejemplo de esta mujer que tenía en ese pequeño frasco todo su valor económico, toda su coquetería y probablemente todo su futuro y toda su seguridad social. Si ella lo hizo, yo también puedo y debo hacer lo mismo. Y aquí entrego hoy a mi hija para lo que el Señor quiera hacer con ella. La historia nos narra hasta este momento a un Jesús estático, silencioso, discreto, no ha abierto la boca. Hasta este momento en que Jesús va a abrir su boca y va a actuar como abogado de esta mujer. Va a defender, por lo menos hasta en 4 ocasiones, con 4 palabras suyas, va a defender la acción extraña, insólita, extravagante, apasionada
usa la palabra que quieras, que María acaba de desarrollar delante de los discípulos que la critican y delante de Simón, el ex leproso, que solamente le ha puesto de comer. Y Jesús, estático, en silencio, pero ahora muy claro y muy contundente, va a salir en defensa de esta mujer y va a reprender a los suyos, va a reprender a sus discípulos, con los cuales en un poco de tiempo va a tener una cena tremendamente especial y con los cuales va a compartir la Pascua, el pan ácimo y la Pascua de despedida de Jesús con ellos. Y poco antes le llama la atención, poco antes les tiene que reprender. Les va a decir 4 cosas muy sencillas. La primera es que a mí siempre, dice Jesús, a mí siempre no me tendréis. De hecho, dentro de muy pocas horas, dentro de muy pocos días, en 2-3 días, voy a ser detenido, voy a morir y después voy a resucitar. Pero a los pobres sí siempre los tendréis con vosotros. Ese plan B, que sigue siendo siempre plan B, no el plan A, ese plan B es un plan que no debemos caer en él. No debemos dejarnos arrastrar por el B cuando la prioridad es Jesús. Cuando el novio está con nosotros, tiene que haber fiesta. Y cuando el novio está entre ellos, tiene que ser adorado. La oportunidad irrepetible de adorar a Jesús justamente a unas horas vista de su sacrificio es una oportunidad que María interpreta de una forma clara, clarividente, que la aprovechó muy bien. Segundo argumento que defiende Jesús a esta mujer: ha hecho lo que podía. Bueno, yo diría incluso que ha hecho mucho más de lo que podía, porque podía haberle puesto a Jesús un par de gotas y también hubiera olido bien. Pero hace lo que podía y muchísimo más. Todos tenemos, hermanos, igual que María, todos tenemos posibilidades de servir al Señor. Todos tenemos posibilidades de ministrar, de utilizar nuestros talentos, de poner al servicio del Señor nuestros dones, de extender el reino y evidentemente de alcanzar a alguien o a algunos con el mensaje de Jesús. Todos. Es cierto, y aquí algunas veces nos podemos autojustificar y podemos llegar a decirnos que no vamos a alcanzar toda la humanidad para Cristo. Seguramente que no va a ser así. Y esa argumentación o esa excusa a veces nos ayuda a paralizarnos, nos ayuda a estar estáticos, a estar quietos y parados, porque yo no puedo alcanzar el mundo. Es cierto, no vas a alcanzar el mundo, probablemente será así, pero hay lugares y contextos y entornos donde solo tú puedes entrar. Tu familia, tu entorno familiar, tu entorno de amigos, tu red social, todo ese entorno probablemente ni yo, ni el pastor, ni ninguno de los hermanos de esta iglesia podemos entrar, porque ese es tu círculo privado. Dejadme que os diga, padres, a los que tenéis hijos o vais a tenerlos, que vuestro hogar, vuestra casa, tiene que ser vuestro primer campo misionero. Vuestra cocina tiene que ser el primer campo de misión de tu vida. Donde tienes hijos o quizás ya nietos, donde tienes personas jóvenes o niños que el Señor ha puesto en tus manos por un tiempo limitado, por un tiempo muy limitado, porque antes se iban a los 20, ahora se van a los 40, pero se irá de casa. Ya sé que cuesta a veces echarlos, pero se irá. Y cuando se vaya ya no tendrás esa cercanía y ese constante hábito de verle mañana, tarde y noche, pero mientras lo tengas en casa o la tengas en casa, tus hijos son parte de tu campo misionero. Así que puedes hacer lo que podías, como María hizo, y también como ella hizo mucho más. Tercer argumento de Jesús: ha preparado, dice Jesús, mi cuerpo para la sepultura. Sorprendente esta perspectiva, por decirlo así, esta profecía de parte de una mujer como María. ¿Cómo podía ella saber que Jesús iba a morir? Bueno, los discípulos también lo sabían, pero no se lo acababan de creer. Ni siquiera entendieron qué significaba el templo que iba a ser destruido. Pero esta mujer sí entiende, sí cree, sí afirma en su corazón que Jesús va a morir. Sí entiende que su muerte está cercana, está a 2-3 días vista, está a nada más de un par o 3 de noches, y que debe actuar, por tanto, con coherencia. Y tiene la oportunidad de actuar con coherencia. Así que esta mujer no solamente es la mujer que le escuchaba arrodillada a sus pies mientras su hermana lavaba los platos, sino que ahora, además de eso, tiene la oportunidad de honrarle, de adorarle con todo lo que tiene y probablemente en su última oportunidad.
Y sabe que es el Cordero de Dios, del que habla habitualmente al principio del Evangelio Juan el Bautista. Sabe que es el siervo sufriente del que habla Isaías. Sabe perfectamente que es el Hijo de Dios que viene a entregar su vida para ella, para sus discípulos y para todos los que estáis hoy aquí escuchándome. Con esa inteligencia espiritual, con ese discernimiento tan poco común, por cierto, añádele que es mujer y que es mujer judía, María sabe que esa es su gran oportunidad de adorar a Jesús antes de que vaya a la cruz y ante esa inminencia aprovecha su oportunidad. Ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Ha entendido clarísimamente a qué he venido a morir. Está clarísimo en la mente de María que sabe que Jesús va a morir y aprovecha su oportunidad. Todo lo que tengo es un bote de perfume carísimo, pero es todo lo que tengo. Tengo a Jesús delante de mí en esta casa de Simón, donde hay un ambiente de cierta comodidad y de cierto agradecimiento, y de cierta, de un saber estar y de cierto oasis espiritual. Aquí yo le puedo y le debo y le deseo ungirle con toda mi pasión. Y yo me pregunto, y os lo pregunto a vosotros, ¿aprovechamos como María las oportunidades que se nos presentan en la vida cotidiana para hacer la voluntad de Dios? ¿Aprovechamos como ella esas tremendas oportunidades que a veces se nos escapan y cuando nos damos cuenta el tren ya se ha ido? Ya se nos ha escapado esa persona, ya se nos ha escapado esa oportunidad de hablar, de compartir, de explicarle con pasión a ese sujeto, a esa persona, a ese individuo, o a ese familiar, o a ese amigo, o a ese seguidor de la red, que yo soy un discípulo de Jesús o una discípula de Jesús. Quiero animarte, por supuesto, en la tarde, no quiero ni mucho menos que te sientas mal, pero quiero animarte que aproveches las oportunidades que Dios pondrá delante de ti, porque no habrá tantas, pero cuando las haya, aprovéchalas. Y finalmente el último argumento de Jesús a favor de esta mujer, su último alegato, su última defensa jurídica a favor de esta mujer es que va a decir que donde se predique el Evangelio de Jesús, en cualquier lugar del mundo, se va a hablar de ella. Va a ser una mujer aparentemente anónima, pero dice el versículo 9 que donde se predique este Evangelio en todo el mundo, dice el texto de Jesús, se hablará, se contará esta tremenda, extraña y apasionante historia. Y es cierto, se cumple la profecía. Allí donde se predique el Evangelio de Jesús se está contando esta historia como hoy lo estamos contando aquí en Barcelona. Jesús puso en gran valor, elevó en gran valor lo que esta mujer había hecho. Fijaos en la historia por un momento, han pasado 2000 años desde que esta historia aconteció. El templo de Jerusalén cayó, el gran y maravilloso templo de Salomón en el año 70 acabó en total y completa ruina, pero como ese templo, otros edificios, otros mausoleos, otros lugares de adoración, otros lugares de envanecimiento y de vanidad humana se construyeron, se vinieron abajo. Y hoy, en muchos lugares, solamente puedes visitar sus restos, piedras, recuerdos que nos hacen intuir la maravilla humana de esos lugares, de esos memoriales, de esos mausoleos que hoy ya en muchos países no se pueden más que solamente intuir. Mientras las piedras caen, mientras los edificios se vienen abajo, mientras los templos como el de Salomón acaban siendo destruidos, fijaos en el detalle de que el perfume de esa mujer sigue vigente. Y yo lo puedo leer en esta tarde aquí con vosotros. Al igual que Jesús advirtió que se predicaría su historia, se predicaría su ejemplo, también su perfume también está presente hoy entre nosotros. Donde hay cristianos, 2, 3, unos pocos, allí está el Señor en medio de ellos. Aquí está hoy, aquí, con nosotros, porque tú también eres el templo ahora. No hace falta el templo de Salomón, tú eres el templo del Espíritu Santo, dice el texto de Corintios. Así que allí donde tú estés, allí donde tú vayas, el perfume va contigo. El perfume de la salvación va contigo. Olor de vida, dice el apóstol Pablo, para los que se salvan, olor de muerte para los que se pierden. Pero ahora tú eres un bote de perfume andante. Eres una persona que lleva el perfume del Evangelio y que allí donde tú vayas y donde tú estés, la gente puede descubrir a Jesús a través de tu testimonio, a través de tu perfume.
Ya termino. La conclusión de esta historia es bastante evidente. Quiero animaros a que os apasionéis por Jesús. Quiero animaros a que imitéis el ejemplo de María, de esta mujer que entregó todo lo que tenía y que no escatimó nada. Y cuando pienso en escatimar, me viene el texto de Filipenses capítulo 2. Cuando dice el texto claramente que el Padre no escatimó nada para nuestra salvación, ni a su Hijo. Por lo tanto, el ejemplo de María, en cierta manera, se puede comparar al ejemplo de la actitud del Padre. El plan del Padre, el plan de la salvación para ti y para mí, era la no escatimación de nada, la no negociación, el no ahorro. La escatimación, el escatimar, sabéis que lo hacemos cuando vamos a mercadillo y negociamos con el vendedor si me das esto por menos, y eso es escatimar, eso es reducir, eso es ahorrar, muy catalán por cierto, ¿no? Esta mujer no escatimó nada, pero el Señor, el Padre, Dios el Padre, tampoco escatimó nada. Esta mujer rompió el frasco y el Padre permitió que su Hijo fuera roto, o al menos que fuera clavado en una cruz por nosotros. Esta mujer derramó el líquido más preciado que tenía y el Padre proveyó que para nuestra salvación se derramara otro líquido muchísimo más valioso, que evidentemente es la sangre de Jesús, que nos limpia, nos limpió de todo pecado. Líquido derramado, continente roto y no escatimación. Esas son tres características de esta mujer que le comparamos con el Padre. Me gustaría que pensáis en esta situación porque en ambos casos además se añade un cuarto elemento, y es que en ambos casos hubo sacrificio y hubo entrega. ¿Qué hay en tu vida cristiana o qué hay en la mía? Debería analizarme yo el primero antes de hablar con vosotros en esta tarde, pero ¿qué hay de nuestras vidas? ¿Qué hay en nuestra cotidianidad cristiana? ¿Hay rutina dominical? ¿Vivimos nuestra vida cristiana como cristianos de domingo, que asistimos un ratito por una hora o por unas horas en un tiempo congregacional y el resto de la semana nadie sabe que somos cristianos y nuestro lunes no se parece en nada a nuestro domingo? ¿O por el contrario, quisiera creer que no vivimos de esa vida rutinaria, que no vivimos en esa forma apática, que no vivimos en esa forma de desidia, sino que vivimos como esta mujer nos ejemplificó, con pasión, con entrega? Si quieres incluso, aunque te digan esto, con fanatismo. Si alguien te dice fanático, no te lo tomes como un insulto. Tiene cierto grado de elogio. Tiene cierto grado de reconocimiento de tu espiritualidad. Si alguien te dice fanático, fanática, es que eres una mujer o un hombre apasionado por Jesús. Y eso, sin duda, es lo que a Dios le agrada. Quiero animarte, hay un himno que no voy a cantar, ni mucho menos, pero que yo aprendí de niño. Quizás alguno lo sepáis y lo podéis recordar conmigo. Dice, no sé si lo recordáis, yo anhelo trabajar por el Señor, siempre hablando de su gracia y de su amor. Y eso es lo que quisiera en esta tarde dejarte como conclusión. Que anheles, como siempre, como cualquier cristiano, trabajar para Él, para su obra, para su entrega, para su proyecto, para su ministerio, con tus dones, con tus talentos. Por cierto, no son tuyos, porque te los ha dado el Señor. Incluso con tu fe, que tampoco es tuya, porque también te la ha dado el Señor. Y que te pongas a servirle con la mayor capacidad de entrega posible que haya en tu vida. Con todo lo que tú tengas y poniendo delante del Señor todo lo que sea valioso y prioritario, el plan A para el Señor. Quiero animarte, hermano y hermana, a que no juegues a amar a Jesús, porque Jesús no jugó en ningún momento para amarte a ti. Jesús entregó su vida y la entregó de forma completa y verdadera. El Jesús humano, debemos recordarlo muy a menudo, era hombre de verdad, 100% humano, entregó su vida, entregó su sangre, entregó su sacrificio, entregó su dolor, entregó todo su sufrimiento y lo hizo por ti, por nadie más que por ti y por millones de cristianos más a lo largo de la historia. Y si lo hizo por ti, no puedes vivir la vida al margen de esa realidad. Quiero animarte a que vivas tu vida de forma apasionada por Jesús. Que Él te bendiga.